fin del conflicto país. La propuesta fariana, la propuesta también nos lleva a Suiza para terminar la guerra y dar paso a desapercibido. Terminamos 53 años de guerra. Mi nombre es Sandra Ramírez. Bienvenidos a mi podcast semanal. Venga, hablamos su merced. Hola, bienvenidos a mi podcast semanal. A partir de hoy vamos a hacer con ustedes 6 podcasts. Vamos a hacer pedagogía de cada uno de los puntos del acuerdo final firmado en La Habana. Porque si vamos a hablar de paz, necesitamos conocer qué contiene el acuerdo que se firmó en La Habana. Como ya les dije que vamos a hablar del contenido del acuerdo de paz, él tiene 6 puntos. Primer punto, reforma rural integral. Segundo punto, participación política. Tercer punto, fin del conflicto. Cuarto punto, solución al problema del cultivo, de los cultivos ilícitos en nuestro país. Quinto punto, víctimas, sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Sexto punto, la refrendación e implementación del acuerdo. Vamos a hablar de los programas del acuerdo y vamos a hablar de los mecanismos o instancias producto del acuerdo. Un poco de historia sobre cómo empezamos a hacer este edificio o esta arquitectura del acuerdo. Iniciamos conversaciones en febrero del 2012. Ese año fue se dio el encuentro exploratorio entre la comisión del gobierno y una comisión de exguerrilleros, hoy exguerrilleros. Luego, en estas conversaciones que se llamó el encuentro exploratorio, fuimos construyendo poco a poco una agenda común que finalmente para instalar mesa de conversaciones en Oslo, Noruega. Allá se instaló la mesa y se empezó a discutir sobre la mesa dos propuestas enormes de país. La propuesta fariana, la propuesta también del gobierno nacional. Eran 2 propuestas que estaban sobre la mesa y sobre ellas se empezó a discutir qué propuestas tiene el gobierno, pero también cuál era nuestra propuesta para terminar el conflicto en nuestro país, para terminar la guerra y dar paso a la construcción de una paz estable y duradera. Firmado el acuerdo de La Habana, el gobierno nacional, en cabeza del señor presidente Juan Manuel Santos, hace una declaración unilateral de Estado. Eso es muy importante y muy significativo, porque es el presidente que habla en representación del Estado colombiano. Y esa declaración de Estado dice que este acuerdo es para cumplirlo. Por eso se incorpora y se lleva una copia original, se lleva a Suiza y se incorpora en los convenios de Ginebra su artículo 3, ¿sí? Y hoy está el acuerdo en la ciudad de Berna. Lo mismo, como en este proceso nos acompañó Naciones Unidas, la comunidad internacional, también el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al cual pertenecen 15 países, acoge en la resolución 2261, acoge nuestro acuerdo como un acuerdo especial. Esto es muy importante porque es el blindaje que tiene el acuerdo para su cumplimiento, para su implementación en nuestro país. Pero ¿qué significa
significa el acuerdo para nosotros los colombianos, para la sociedad? ¿Qué significa para los hombres? ¿Qué significa para el campesinado? ¿Qué significa para nosotras las mujeres? ¿Qué significa para la juventud? ¿Qué significa para los adultos? El acuerdo de paz es una herramienta muy importante, es una herramienta de lucha, de organización. El acuerdo de paz es una obra reparadora para la sociedad colombiana porque todos, absolutamente todos, hemos sufrido los impactos de la guerra. No ha sido ni Julano, ni Sutano, ni Perencejo. Claro, en este núcleo tenemos 10 millones de colombianas y colombianos que han sufrido el conflicto colombiano. Pero el conflicto colombiano, la guerra, se tragó muchos y muchos recursos. Y por supuesto que esto iba en deterioro de invertir en las regiones, de hacer inversión social en las regiones. ¿Qué buscamos con el acuerdo? Que con el acuerdo, con la terminación de la guerra, buscamos que realmente el Estado haga hoy una inversión social a esos territorios abandonados, que salga de las grandes ciudades, que salga de Cali, que salga de Medellín, que salga de Bogotá y llegue a los territorios, que llegue a las periferias de la ciudad, pero que también llegue a los territorios abandonados, a la Colombia olvidada, a la Colombia que está allá en el Cauca, a la Colombia que está en el Catatumbo, a la Colombia que está en la Guajira, la Colombia que está en el Urabá, la Colombia que está en la región Caribe, la Colombia que está en esos hermosos llanos orientales que tenemos. Allá, ¿cómo llega el Estado? Con inversión social. ¿Con qué herramienta? Con el acuerdo firmado en La Habana. ¿Por qué? Por su contenido reparador. Ha incidido sin que nosotros nos hayamos, de pronto muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta la incidencia que ha tenido en nuestro país. Gracias al acuerdo se abrieron estas posibilidades como las que hoy tenemos de contar con un gobierno de izquierda. Gracias al acuerdo se dio también en nuestro país una inmensa, una gigantesca movilización donde se movilizaron jóvenes, mujeres, y estos jóvenes se movilizaron pidiendo la guerra. No, estos jóvenes se movilizaron pidiendo paz, exigiendo paz, porque se dieron cuenta que si habíamos logrado sentarnos en la mesa y firmar un acuerdo para construir la paz en nuestro país, ese era un momento, esa herramienta servía para la exigencia de la implementación de la paz, para la implementación de derechos, para la implementación, y no la implementación, para devolver la dignidad a los más de 10 millones de colombianas y colombianos que son víctimas de la guerra, del conflicto armado, vendiendo un dulce, pidiendo un dulce, o vendiéndolo, o vendiendo una bolsa para la basura. ¿De dónde proviene ese colombiano? ¿Quién es? Es muy seguro que ese colombiano llegó desplazado de una región de nuestro país. Quiero comentarles algo más. Sí. El Congreso de la República, a través de 2 actos legislativos, el 01 y el 02, incorporó el acuerdo a la Constitución política. Y esto pasa desapercibido. Nosotros a veces no nos damos cuenta de qué significa que un acuerdo firmado donde terminamos 53 años de guerra, está hoy en la Constitución política y está incorporado a la Constitución política para que se constituya una política de Estado. Que esté el gobierno que esté en nuestro país, que esté el gobierno que esté en el poder, es una obligación de cada gobierno de implementar el acuerdo como política de Estado, no lo que se le ocurra a cada gobierno, no, de interpretarlo y de implementarlo de acuerdo a su espíritu y letra. Esa es la importancia de que el acuerdo de paz esté incorporado, o sea, parte hoy de la Constitución política de nuestro país. Hace parte a esa carta magna que reza para todos los colombianos y colombianas. Bueno, empezó a llover. Por hoy dejamos hasta acá. Los invito para que la próxima semana estén pendientes. Recuerden, primer punto del acuerdo firmado en La Habana, reforma rural integral. Cordialmente invitados a ese podcast. Venga, hablamos su merced.
en medio de estas chispas de agüita. Un abrazo para todos ustedes.